días a todas y todos. Como saben, acabamos de regresar de una provechosa visita a la República de Corea del Sur, en donde participé de la PEC como único mandatario de América Latina. Allí, junto con nuestro canciller Alberto Van Claveren, sostuvimos reuniones importantes con socios clave para Chile, como el caso de Canadá, con quien firmamos una actualización de nuestro acuerdo marco de libre comercio, con Filipinas, con Japón, ustedes lo vieron, con Corea del Sur y también con Nueva Zelanda y Singapur. Lanzamos una nueva iniciativa de acuerdo de transición energética verde, a los cuales ya países nos manifestaron su disposición y voluntad de hacerse parte. Además, pude tener reuniones con inversionistas coreanos extranjeros y una muy buena noticia, estuvimos en el Centro Coreano Nacional de Tecnología e Innovación y nos manifestaron su voluntad de instalar una sede de este centro en Chile. Este es un centro, como ustedes imaginarán, de alto nivel que va corriendo las fronteras en materia de ciencia, tecnología e innovación en el mundo, y tienen sede solamente en Alemania, en Estados Unidos y en India. Y como Chile se ha convertido en un hub tecnológico para toda América Latina, en la conversación nos manifestaron esta disposición de abrir una sede aquí en Chile, por lo tanto mandaté a nuestros equipos para poder trabajar y concretar esta interesantísima oferta. Ya en nuestro país volvemos con las tareas cotidianas, tuvimos comité político, pero me gustaría poder compartir con ustedes una noticia que da cuenta del cumplimiento de un compromiso que adquirimos en la última cuenta pública. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad. Se acaba, entonces, Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años. Como lo dije en mi última cuenta pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación. Hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles y por eso cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad. Ya estamos ejecutando obras dentro del recinto que va a poder recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año. Estamos construyendo un espacio de visitas, una oficina técnica, equipos de tecnovigilancia en el espacio donde antiguamente existía una de las canchas. Para inicios del 2026, estas obras y la habilitación de módulos de reclusión y un área de ingresos y registro de visitas van a estar finalizadas. Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy, en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio. Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana, como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera. Insisto, estamos avanzando en justicia, como es parte de la esencia de nuestro compromiso de gobierno. Los dejo entonces con nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y con la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y con nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quienes ahondarán en esta noticia
y quedarán atentos a vuestras consultas. Muchísimas gracias. Bien, a los equipos de prensa este va a ser el formato. El ministro de Justicia se va a referir con mayor detalle sobre el anuncio del presidente de la República y luego vamos a pasar junto al ministro del Interior a contarle algunos detalles del despliegue de la agenda de gobierno y también del presidente esta semana, que sigue con una agenda internacional. Luego vamos a pasar a abrir las preguntas sobre este tema en específico y otros temas de contingencia. Ministro. Muy buenos días a todas y a todos. Tal como lo ha señalado el presidente de la República, el día de hoy damos a conocer que la Contraloría General de la República tomó razón de la modificación al decreto que en el año 95 creó el penal especial de Punta Peuco, especial para personas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y además violaciones graves a los derechos humanos. Este penal funcionó desde esa época hasta el día de hoy, con exclusividad para personas que cometieron los crímenes más atroces que tiene registro la historia de nuestro país y que además están catalogados como crímenes contra la humanidad. Por lo mismo se denominan crímenes de lesa humanidad, es decir, que afectan el corazón de la convivencia de nuestra sociedad. Y por lo mismo, terminar con la categoría de especial de este penal era un compromiso que había adquirido el presidente de la República, que lo comunicó el 1 de junio en su cuenta pública. Para ello tenía que darse este paso formal, que era la modificación del decreto. En el mes de julio nosotros hicimos ingreso de este decreto supremo que modifica el decreto que había creado el penal de Punta Peuco, que lo transforma en un establecimiento común como el resto de los 80 establecimientos penales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Y este establecimiento penal se va a transformar en el nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil. No solo cambia la denominación, es decir, deja de ser un penal especial, sino que además cambia la denominación del complejo o del centro penitenciario. Es el nuevo Centro Penitenciario de Tiltil. Los pasos que vienen son los siguientes. El día de mañana este decreto supremo se publica en el Diario Oficial con la modificación que he señalado y además también con la nueva nomenclatura que tiene este centro penitenciario, y desde ese momento Gendarmería de Chile está habilitado para realizar la segregación que corresponda a cualquier establecimiento común que tiene el sistema penitenciario chileno. Así como en su momento, en el año 2013, el presidente Piñera cerró el penal Cordillera, dando una señal muy clara de que no pueden haber ningún tipo de tratamiento especial para quienes cometen los crímenes más graves que hay en la legislación nacional. El presidente Boric también da una señal muy clara en el mismo sentido, terminando con los establecimientos especiales para el cumplimiento de condena de los violadores de los derechos humanos. Luego de eso, luego de que el día de mañana se publique en el Diario Oficial el Decreto Supremo, además se están realizando obras para modificar parte de la estructura de este establecimiento penal, que tal como señaló el presidente de la República, terminarán los primeros meses del próximo año, y esperamos que con eso se pueda dar paso a el cumplimiento en el sentido de que ingresen personas que cumplan sus condenas de manera que hayan cometido delitos comunes y que ingresen conforme a los criterios de segregación que establece Gendarmería para ese establecimiento penal en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Justicia por darnos más detalles sobre este importante anuncio, bajo además la agenda de cumplimiento de compromisos que ha hecho el presidente de la República de cara al país. Esto es algo que efectivamente se había anunciado públicamente por parte del presidente y hoy día ya podemos dar cumplimiento a aquello. Es más, porque viene a reforzar efectivamente la agenda de este gobierno en materia de derechos humanos, justicia, verdad y reparación. Pero en otros temas de la semana quisiéramos en primer lugar señalar una buena noticia por parte del Gobierno, porque las cifras siguen hablando por sí solas. El IMASEC alcanzó un 3,2% y queremos en ese sentido reforzar que durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric no solamente Chile está creciendo sobre las expectativas, sino que lo está haciendo a la par que reduce el desempleo, aumenta las pensiones, aumenta el salario mínimo, reduce la jornada laboral y también avanza
en gratuidad en materia de salud pública. Junto con ello, la agenda internacional sigue avanzando. Luego de una exitosa visita a Corea del Sur, como lo ha señalado el propio presidente de la República, no solamente tenemos un importante anuncio que reforzar, que es que Chile va a ser sede de este nuevo encuentro de la PEC el 2032. Y esto da cuenta no solamente de la valoración que tiene nuestro país en materia internacional y en el trabajo que se ha hecho de relaciones comerciales, sino que también porque es un país serio, confiable, ¿no? Y que goza de un prestigio que se materializa en la aprobación de este evento en Chile. Luego, quisiera resaltar que en el marco de la agenda internacional, el presidente de la República, como fue comunicado a través de Presidencia, va a participar de la COP30, que se va a realizar entre el 5 y el 7 de noviembre, y va a jugar Chile un importante liderazgo en las instancias de coordinación público-privada para seguir asumiendo la tarea de enfrentar la crisis climática. La COP30 busca justamente reforzar la agenda de los países, de los estados de los países junto con el sector privado para asumir, pasar del discurso a la acción, ¿no? Del discurso de la necesidad de enfrentar la crisis climática a acciones concretas para seguir enfrentando la crisis climática. Luego de ello va a participar del cambio de mando en Bolivia, esto también fue comunicado, justamente esto es una visita importante, la participación del presidente de la República en este cambio de mando es una señal clara de nuestro compromiso por mejorar las relaciones diplomáticas con el país vecino, en el marco además de una tarea que tenemos en América Latina de coordinación entre nuestras policías, entre nuestros consulados, nuestras instituciones estatales para seguir enfrentando la delincuencia y el crimen organizado transfronterizo. Dicho esto, también vamos a seguirnos desplegando como gobierno en paralelo a la visita y a la agenda internacional del presidente acá en Chile en distintas materias. Yo quiero señalar dos en específico. Uno, seguimos con las coordinaciones con el Ministerio del Interior para la campaña Chile Vota Informado. Y ahí el ministro Álvaro Elizalde les va a poder contar algunos detalles de estas coordinaciones y pautas que tendremos en la semana. Pero también porque vamos a promulgar una importante reforma que es de las más importantes de la agenda de seguridad de nuestro gobierno, que tiene que ver con la Defensoría de las Víctimas. En Chile, durante años había una sensación de injusticia tremenda por parte de las víctimas y sus familiares, porque cuando se enfrentan a un delito, son víctimas de un delito de distinta gravedad, se sienten desamparados, se sienten que el Estado no las ha acompañado. Y si bien ha habido, obviamente, defensas que, como corresponde a nuestra institucionalidad, a la legítima defensa de las personas involucradas en un delito, las víctimas no han tenido la misma protección y acompañamiento. Y por primera vez en nuestro país estamos creando una institucionalidad expresada en todas las regiones justamente para proteger a las víctimas y no solamente protegerlas, sino que acompañarlas en los procesos que son muchas veces burocráticos, engorrosos y donde además las víctimas sienten que no acceden a toda la información que les corresponde para hacer seguimiento de las causas asociadas a los delitos cometidos contra ellas. Así que en la agenda de seguridad vamos a estar obviamente contando más detalles de esta importante reforma y en paralelo también avanzando en mayor democracia, como lo es el despliegue del Chile Vota Informado. Por último, quisiéramos hacer un llamado al Congreso Nacional. Ustedes saben que Chile, en su mayoría, quiere avanzar en una ley de eutanasia y, sin embargo, y a pesar de que el Gobierno le ha puesto urgencia a este importante proyecto, en el Congreso no se ha respetado esta urgencia. Esperamos, obviamente, que el Congreso recapacite, que los parlamentarios involucrados en la comisión que tiene que ver este proyecto de ley respete la urgencia de eutanasia, un proyecto que busca avanzar en mayor dignidad de nuestros compatriotas, dar un acompañamiento como corresponde, evidentemente, a estas personas que están en una situación muy compleja de salud y respetar su derecho a decidir, ¿no? Esto es uno de los temas, insisto, que muchos han catalogado como la agenda, entre comillas, valórica. Sin embargo, es una agenda humana y una agenda que está siendo demandada hace mucho tiempo por nuestros compatriotas. Tener una ley de eutanasia, para algunos pareciera ser algo poco importante, poco urgente, pero para muchas otras personas es algo de suma relevancia y que apela, insisto, al respeto a la dignidad humana y al derecho a decidir que tenemos los seres humanos en libertad. Ministro Elizalde.
Muy buenos días a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta mañana en el Palacio de la Moneda. Como ha señalado la ministra Vallejo, el 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre, estamos convocados una vez más a las urnas para elegir a las próximas autoridades, presidente o presidenta de la República y a los integrantes del Congreso Nacional. Y en ese contexto queremos insistir en la importancia de la participación ciudadana en un evento electoral tan trascendente para nuestro país. Como ustedes saben, hace poco más de una semana se publicó la ley que establece la sanción en caso de incumplimiento de la obligación de votar, que se aplica a las ciudadanas y ciudadanos, esto es, a las chilenas y chilenos. A través de esta normativa se implementa la reforma constitucional que consagró el voto obligatorio. Simultáneamente a esta tramitación se aprobó una reforma constitucional que eleva los requisitos para que puedan participar en las elecciones los extranjeros. Esta reforma se aplicará a contar de los próximos procesos electorales. Pero lo más importante es insistir en la importancia de participar. Por eso, en la página web del Servicio Electoral, ingresando al RUT, se puede consultar el local de votación, la mesa de votación y si un ciudadano o ciudadana está convocado para desempeñar otro tipo de tareas, ya sea como vocal en las próximas elecciones. Queremos reiterar la importancia de la participación democrática para elegir a las autoridades y en ese contexto también la importancia de informarse a través de los canales institucionales respectivos. Bien, ¿preguntas? Para el ministro Gajardo, dos cosas. Primero, preguntarle detalles respecto al anuncio del presidente de Punta Peuco, si se tiene una estimación de los primeros internos que ingresarían en 2026, cuántos aproximadamente serían, dónde estarían ubicados, qué va a pasar con los internos condenados por violaciones a los derechos humanos que ya están adentro. Se lo pregunto porque hay un proyecto que se está discutiendo en el Congreso que le permite a las personas, incluidos los condenados por violación a los derechos humanos, que tengan más de 80 años y que tengan enfermedades terminales, a cumplir su condena en su domicilio. No sé si la postura del Gobierno respecto a ese proyecto y qué va a pasar también con la organización de los internos que ya están ahí dentro, en Punta Peuco. Bueno, primero que todo, señalar que lo que hemos dado cuenta el día de hoy es que desde que este decreto se encuentre publicado en el diario oficial, es decir, desde el día de mañana, Punta Peuco deja de ser un penal especial y se encuentra a disposición del sistema penitenciario para las segregaciones que Gendarmería estime pertinentes. En ese sentido, se están haciendo ciertas adecuaciones en el penal, entre otras para aumentar la capacidad del mismo en 32 plazas en una primera instancia, y con esas adecuaciones, Gendarmería, una vez que terminen esas adecuaciones, Gendarmería va a determinar cómo se va a poblar con esas 32 plazas y qué tipo de perfil va a llegar a ese establecimiento penal en razón de las segregaciones que hace Gendarmería en todos los establecimientos penales de nuestro país. Lo más importante de lo que acabamos de señalar es que desde el día de mañana, cuando se encuentre publicado este decreto en el diario oficial, no existirá ningún penal especial para los violadores de los derechos humanos y criminales de lesa humanidad en nuestro país, y tal como lo hizo el presidente Piñera en su momento, que cerró el penal Cordillera, y tal como lo está haciendo el presidente Boric, se terminan los penales especiales en nuestro país. Y respecto a la pregunta que usted hacía del proyecto de ley que se está discutiendo, nosotros hemos señalado que este es un proyecto que va en el sentido contrario a lo que pide la ciudadanía. Es un proyecto general para dejar libre a las personas mayores de 80 años que han cometido distintos tipos de delitos. Sin embargo, en ese proyecto caben, por ejemplo, violadores de derechos humanos, pero caben también personas que han cometido el delito de violación en contra de menores de edad. Y creo que lo que esperamos es que ninguno de estos dos casos las personas dejen de cumplir sus condenas, y menos cuando en general en estos casos las personas no han mostrado arrepentimiento y no han colaborado con la justicia. Que cumplan sus condenas íntegramente es lo que la ciudadanía pide para criminales tan peligrosos que han cometido crímenes de lesa humanidad o que han cometido crímenes como violaciones de niños y niñas a lo largo de nuestro país.
Ministro, ¿se tiene un aproximado de cuántos internos tiene Punta Peuco actualmente? Porque estábamos revisando algunas informaciones que en julio de este año tenía 138. Se lo pregunto para tener claridad si estos 32 cupos que usted comenta que se van a agregar se suman a estos 138 o no es así. Sí, para precisar bien como la cantidad de internos que podría llegar y la que actualmente tiene el sistema. Sí, efectivamente, el número al día de hoy de internos que tiene Punta Peuco, se lo digo en un segundo, es de 139 internos. 139. Dos plazas que fue Y a la capacidad que tiene Punta Peuco se le van a sumar 32 plazas. Ministro, quería igual hacerle la pregunta a usted. Este anuncio se da, no sé si es coincidencia o no, cuando está en entredicho o en medio de la polémica la efectividad o el objetivo, el propósito del Plan Nacional de Búsqueda. A propósito de las críticas que hizo Evelyn Matei, Johannes Kaiser, pero quería preguntarle a usted, que es abogado, ¿me podría explicarle a la gente cuál es el sustento administrativo, jurídico del Plan Nacional de Búsqueda? Pensando en que me imagino que la administración de Gabriel Boric quiere que esto perdure en el tiempo. Entonces le pregunto, en algún eventual gobierno futuro de derecha que quizás quisiera modificar o cambiar, ¿se podría hacer aquello? Porque tengo entendido el Plan Nacional de Búsqueda es más bien, ¿qué es? ¿Es un programa? ¿Es un proyecto de ley? ¿Esto se puede cambiar de la noche a la mañana? ¿O ustedes quieren dejar cerrado aquello para que no puedan haber modificaciones? Sí, bueno, identifico tres preguntas en la pregunta que señala. Primero haría una precisión. No he escuchado críticas respecto a la efectividad del Plan Nacional de Búsqueda. De hecho, voy a señalar lo siguiente. El Plan Nacional de Búsqueda, en el tiempo que lleva, el presidente de la República en agosto del 2023, a 50 años del golpe militar, dictó el decreto supremo que establece el Plan Nacional de Búsqueda. Desde esa época hasta el momento, el Plan Nacional de Búsqueda permite que usted, primero, tener una nómina unificada de las personas detenidas desaparecidas, algo que no existía. ¿Ya? El Plan Nacional de Búsqueda por primera vez pone al Estado en la obligación de buscar a las personas y de identificar las trayectorias de las personas que fueron detenidas y desaparecidas. Entonces, aprovecho de decir, plannacionaldebúsqueda.cl, usted puede encontrar la nómina única que se presentó en diciembre del año pasado con un mapa georreferenciado de las personas que están dentro de esa nómina. Entonces, gracias a esa herramienta se ha podido ir determinando las trayectorias de las personas que fueron detenidas y desaparecidas, el lugar donde fueron detenidas, al centro de detención, prisión y tortura al que fueron llevados, más de uno en muchos casos. Te puede ver persona por persona de las 1.469 personas que están en la nómina oficial de los detenidos desaparecidos en Chile, en nuestro país. Y además el lugar donde se les pierde el rastro. ¿Ya? Es decir, el Plan Nacional de Búsqueda ya tiene herramientas que están a disposición de la ciudadanía, de los familiares, de todas las personas de nuestro país para, entre otras cosas, también contribuir a la memoria democrática. En segundo lugar, gracias al Plan Nacional de Búsqueda han podido aumentar las diligencias. Más de 100 diligencias han desarrollado los ministros y ministras en visita, diligencias que van desde Pisagua, la mina La Veleidosa, Cerro Chena, la ex Colonia Dignidad, Rocas de Santo Domingo, el cementerio en Playa Ancha, donde están los ministros y ministras en visita con todo el apoyo del Estado por primera vez, realizando diligencias para poder hacer hallazgos que permitan mejorar las identificaciones que se habían realizado. De hecho, la semana pasada nos enteramos de una noticia muy importante en el que se encontraron nuevos hallazgos que completan los hallazgos que habían, y es muy terrible además porque es del director de orquesta serenense, Jorge Peñagén, que se encuentran partes de las extremidades de su cuerpo, que precisamente parte de los huesos de sus manos, que dan cuenta de la brutalidad que tuvo la dictadura militar respecto a un director de orquesta, fundador de las orquestas juveniles de nuestro país. Entonces, se van completando los hallazgos, se le va entregando más certeza a las familias. Y en ese sentido, el Plan Nacional de Búsqueda, con 2 años de funcionamiento, ha tenido importantes avances que nos permiten entregarle más información de lo que ocurrió durante la dictadura militar a nuestro país. Y asimismo, para ser muy claro y categórico, el Servicio Médico Legal no tiene ninguna osamenta sin periciar y a disposición de los ministros y ministras de nuestra justicia. Ninguno. Todas las osamentas que se encontraban en el Servicio Médico Legal, que por desidia en años anteriores no se habían periciado, desde el momento en que están funcionando el Plan Nacional de Búsqueda se hace un esfuerzo específico para periciarlas
y se le entrega a todos los ministros y ministras en visitas periciados los antecedentes que estaban al interior del servicio médico legal. Entonces, en cuanto a la eficacia, no hay dudas y no he visto que se ponga en duda la eficacia del Plan Nacional de Búsqueda. Lo que hay son cuestionamientos de personas que lamentablemente permanentemente han negado la existencia de detenidos desaparecidos, permanentemente han negado la labor de la justicia, la ponen en duda, erosionando las bases de nuestra democracia, porque la justicia cumple un papel fundamental para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, no trepidan en erosionar aspectos tan centrales para nuestro Estado de Derecho como es el funcionamiento de nuestros tribunales de justicia. Y respecto al Plan Nacional de Búsqueda, funciona a través de un decreto supremo. Están el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en particular el Programa de Derechos Humanos tiene las atribuciones legales para llevar adelante el Plan Nacional de Búsqueda y por lo tanto a través de un decreto supremo funciona adecuadamente y ese decreto supremo en su momento fue tomado a razón por la Contraloría y está funcionando el Plan Nacional de Búsqueda porque es una obligación del Estado que está cumpliendo conforme a los estándares en materia de derechos humanos. Ministra Vallejo, queríamos preguntarle lo mismo, pero no desde una mirada tan de abogado, sino que más política, ¿no? Queríamos preguntarle cómo se toma el Gobierno las declaraciones particularmente de Evelyn Matei, que ha dicho que el Plan Nacional de Búsqueda más que justicia es venganza. ¿Le parece incongruente al Ejecutivo que una candidata que está apuntando al centro tenga este planteamiento finalmente? Mire, el ministro de Justicia lo señaló muy bien, no solo como abogado, sino que humana y políticamente. El Plan Nacional de Búsqueda es todo lo contrario a la venganza, es hacer justicia, ¿verdad? Porque cuando el Estado no se hace cargo y deja que las personas busquen por sus propias manos, ¿cierto?, conocer el paradero de sus familiares, de sus hijos, maridos, padres, y con sus propias manos hacer valer las responsabilidades legales de los victimarios, eso se podría entender quizá como un plano extrainstitucional. En cambio aquí, cuando se institucionaliza por parte del Estado la búsqueda de los familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, es la mejor manera de avanzar en justicia. La justicia no es venganza, la verdad no es venganza. Y hay que hacer un llamado también a tener mayor humanidad, ¿no? Porque estamos hablando de personas, ¿no? Estamos hablando de muchas mujeres principalmente que han estado durante décadas buscando a sus familiares. ¿Cómo le vas a decir a una madre de un detenido desaparecido, a una hija de un detenido desaparecido, una esposa de un detenido desaparecido, que su búsqueda es venganza? Su búsqueda es legítima. Cualquiera de nosotros, si nos hubieran hecho desaparecer un familiar, estaríamos buscando y estaríamos muy agradecidos y agradecidas que el Estado se involucre en esa búsqueda. Eso es lo que está haciendo el Plan Nacional de Búsqueda. Por lo tanto, un sentido de mayor responsabilidad y humanidad, sobre todo a quienes aspiran a conducir este gobierno, ¿no?, a conducir un gobierno. Quienes aspiran a representar al país no pueden tratar a las víctimas o a los familiares de los detenidos desaparecidos como personas que buscan venganza, ¿no? Porque buscan, insisto, nada más y nada menos que la verdad y la justicia. Otra declaración también en esta línea la da el candidato Johannes Kaiser, que plantea duda a los trabajos que hace el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal emite un comunicado declaratorio y el candidato ha insistido en su duda, dice que ese comunicado es engañoso y defrauda la fe pública. ¿Cómo se responde a eso? Y también, desde la mirada del Gobierno, ministra, si les preocupa que el candidato Kaiser en particular levante esta suspicacia, entendiendo que él es el que ha crecido mayormente en la encuesta antes de la elección. Miren, saben que lo que pasa es que llega a todo un punto donde las mismas personas y ustedes quizá deben verificar tanta aberración que se dice. Tenemos un comunicado oficial de una institución de alto prestigio. Tenemos el ministro de Justicia, que ha dicho oficialmente lo que es la realidad de lo que ha hecho el Plan Nacional de Búsqueda, de lo que ha hecho el Servicio Médico Legal. Entonces, estar permanentemente teniendo que responder a este tipo de declaraciones no yo creo, no contribuye en nada, ¿no? Son la propia ciudadanía, los medios de comunicación que tienen que verificar este tipo de declaraciones, ¿no? Porque buscan simplemente confundir, socavar nuestras instituciones, desprestigiar el trabajo que se hace. Además, cuando se pone en duda todo, al final la gente termina creyendo en nada,
¿no? Y eso tiene una finalidad política, ¿no? Perder confianza en todo hace que al final la gente sea mucho más manipulable. Y yo creo que eso es algo que no podemos permitir en una democracia, y nuestra responsabilidad siempre es resguardar la verdad, la integridad informativa, pero también por parte de los que tienen una labor importante en lo que es la comunicación, ¿no? En otro tema, ministra, periodistas. En otro tema, este sábado el presidente va a participar en el cambio de mando en Bolivia, y es primera vez, al menos en 20 años, que un presidente de nuestro país asiste a un cambio de mando en el país vecino. De hecho, las relaciones diplomáticas están rotas con ese país. ¿Qué mensaje busca enviar el gobierno con este gesto en particular, y si ven con mayor confianza de que se puedan retomar esas relaciones diplomáticas? Bien, lo habíamos dicho anteriormente, la visita del presidente de la República es una señal importante para el cambio de mando en Bolivia, porque efectivamente no habíamos tenido la presencia de un presidente en nuestro país hace años que permitiera dar una señal de voluntad y disposición a trabajar con Bolivia en no solamente las relaciones diplomáticas formales, sino que en una agenda de trabajo que es importante para el combate a la migración irregular, el crimen organizado y la delincuencia en general. Las relaciones que hemos tenido con los países vecinos que han prosperado ha sido en base justamente a buscar a los delincuentes, ¿no? Buscar a líderes de bandas de crimen organizado y hacer justicia, ¿no? Y en esa coordinación hemos sido sumamente efectivos, y esperamos con Bolivia justamente mejorar la relación para alcanzar mayores grados de efectividad en esa tarea, ¿no? Que hemos desplegado a nivel de la región, sobre todo, que es América Latina. Ministra, buenas tardes ya. Buenas tardes. Casi buenas tardes. Quería preguntarle, porque al gobierno se le ha criticado por el presupuesto que ha fijado en materia de vivienda, por el hecho de que se expande un 13%, pero se destina principalmente al pago de deudas de plan de emergencia habitacional, y también se reducen subsidios habitacionales. Particularmente dura fue la candidata Janet Jara esta mañana, quien dijo no estar para nada de acuerdo con las reducciones que se están haciendo en vivienda, y acusó que el gobierno está traspasando cuentas de un año para otro, algo que a su juicio debió haber gestionado el Ministerio de Vivienda oportunamente. ¿Cómo justifica la formulación de esta partida del gobierno? Bien, como ustedes saben, nosotros hemos presentado una ley de presupuesto que busca tener responsabilidad social y fiscal. Tenemos presiones en general, muchas que son bastante públicas, incluso por parte de candidaturas presidenciales, a reducir más el gasto social, a reducir el gasto público en el marco de la ley de presupuesto. Pero nosotros, si bien entendemos la importancia de no aumentar significativamente el gasto social, sino que apostar a ser muy responsables fiscalmente, no hemos dejado de poner en el centro de la discusión la responsabilidad social también. Es decir, que al mismo tiempo que disminuimos el crecimiento de la deuda pública, cuestión que ha sido señalada insistentemente por parte del ministro de Hacienda, y las clasificadoras de riesgo también lo han señalado, que Chile hemos tenido un manejo de deuda muy responsable. Mantener un aumento del gasto social para vivienda, para educación, para pensiones, para la seguridad, etcétera, ha sido foco y preocupación de nuestro gobierno. De hecho, desde el 2022 si es que se aprueba el presupuesto, al 2026 nosotros vamos a haber generado un incremento del gasto público en vivienda de un 37%, ¿no? Y solo respecto a este año, al 2026, de un 7,6%. Y esto es para seguir ejecutando el plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia habitacional que ya ha logrado entregar alrededor de 210.000 viviendas, esperamos cumplir con la meta de 260.000 viviendas, pero además porque necesita mantener en marcha la entrega de otros proyectos habitacionales, ¿no? Más allá incluso del periodo de nuestro gobierno, es decir, que sigan construyéndose y entregándose viviendas, porque el déficit habitacional es una tarea de Estado, una tarea país. Por lo tanto, la ley de presupuesto ha sido diseñada justamente para seguir financiando la emergencia habitacional y seguir dándole la posibilidad a futuros gobiernos de que puedan seguir ejecutando, ¿cierto?, la entrega de viviendas sociales a nuestros compatriotas, para que tengan, ¿cierto?, cumplido su sueño de el derecho y acceso a una vivienda propia. La candidata critica que se traspasan costos de un año a otro. ¿Usted entonces reivindica que en el presupuesto se sigan pagando deudas del plan de emergencia habitacional y también que vayan desmedro de subsidios habitacionales? Mire, la ley de presupuestos se piensa de un año para otro. Estamos discutiendo una ley de presupuesto que se tiene que ejecutar para el próximo año, y por lo tanto el aumento de recursos para vivienda busca cubrir
la ejecución de proyectos habitacionales que puedan trascender este gobierno al otro. Entonces, los recursos que están contemplados justamente es para continuar responsablemente con el financiamiento de los proyectos habitacionales que están en curso, ¿no? Sea para seguir pagando los compromisos contractuales con las constructoras, ¿no? Como para también seguir entregando acceso a subsidios como lo siguen demandando los comités de vivienda. Bien. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.